a la entrevista que comenzamos en estos momentos con el líder, con el portavoz de Ciudadanos en Andalucía. Señor Juan Marín, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en Acento Andaluz. En primer lugar, hemos visto una valoración de todos los líderes políticos, de todos los portavoces. Le pido la valoración de Ciudadanos sobre el mandato del Rey a Pedro Sánchez, al secretario federal del PSOE, para intentar formar gobierno. Una valoración de Ciudadanos Andalucía. Bueno, creo que se ha obrado conforme a lo que establece la Constitución. El rey Felipe VI ha hecho lo que debía de hacer y lo ha hecho de una forma impecable. El señor Rajoy ha declinado la posibilidad de someterse a una sesión de investidura en el Congreso de los Diputados, algo que tendrá que explicar a sus militantes especialmente y a los 7 millones de españoles que le votaron. Y entendemos que ahora lo que toca es precisamente que en este caso el representante del Partido Socialista que ha asumido este reto de intentar conformar gobierno y someterse a una sesión de investidura, sea capaz de empezar a hablar con todas las fuerzas políticas de lo que realmente es importante. Y lo que es importante, tengo que resaltar que evidentemente es que España tenga un gobierno, desde nuestro punto de vista, que se inicie una legislatura, pero no a cualquier precio. Ahí Ciudadanos va a ser igual de exigentes que hemos sido y de responsables en todos aquellos acuerdos a los que hemos llegado, incluido el de la investidura de la presidenta de la Junta de Andalucía o de los presupuestos o de la Comunidad Autónoma de Madrid, porque creemos que es nuestro papel, vamos a estar en la mesa, no nos vamos a levantar de la mesa hasta que no se llegue a un acuerdo, pero evidentemente, como te decía anteriormente, no a cualquier precio. Hay líneas que no vamos a sobrepasar y entre ellas, bueno, pues muchas de las que ya se conocen, en las que nuestro modelo económico y social, nuestras propuestas económicas, nuestro proyecto de unidad de España y sobre todo nuestra pertenencia a Europa y a estar dentro de lo que es el euro, pues no vamos a renunciar en ningún momento a ello y en ese sentido pues las líneas rojas pasan por no entrar en acuerdos donde estén aquellos que quieren romper España. Y en este caso hasta ahora mismo no hemos escuchado a Pablo Iglesias y a Podemos hablar de otra cosa que precisamente de eso que Ciudadanos hasta ahora ha defendido, seguirá defendiendo y que para nosotros, como bien se ha destacado esta semana, pues nos hace prácticamente incompatibles, ¿no? Usted acaba de decir una frase muy contundente: no nos vamos a levantar de la mesa hasta que no lleguemos a un acuerdo. Por tanto, ustedes van a intentar llegar a un acuerdo con el PSOE. Con el PSOE, con el Partido Popular y con todas las fuerzas políticas que tienen que conformar un gobierno. Bueno, pero en este momento, en España. En este escenario actual, lógicamente, el que tiene la posibilidad de formar gobierno, se lo ha mandatado al Rey, es el PSOE. El PSOE tiene la posibilidad de formar gobierno, pero no lo puede hacer solo con Ciudadanos, ni lo puede hacer solo con el resto, con otras fuerzas políticas. Por lo tanto, entendemos que hay que ir a un consenso, a un diálogo, que es lo que siempre hemos defendido y donde también habrá que contar con el Partido Popular en esas negociaciones. Otra cuestión es, finalmente, quién llega a esos acuerdos, quién está dispuesto a afrontar o a plasmar en un documento esas reformas que creemos entre todos o todos los que coincidimos que son necesarias para el futuro de este país, y en ello pues tendremos que hablar no solamente de educación, tendremos que hablar de armonización fiscal, tendremos que hablar de la reforma como plantean algunos partidos y nosotros también entramos en algunas cuestiones de la Constitución, tendremos que entrar en muchas cuestiones de fondo que es realmente de lo que se tendría que haber hablado hasta ahora y lo que hemos echado en falta en este mes que llevamos ya prácticamente perdido. ¿El ejemplo del acuerdo de investidura en Andalucía entre PSOE y Ciudadanos puede ser un espejo en el que puedan mirarse los negociadores en Madrid? Bueno, no son comparables, no son equiparables, pero lo que sí es cierto es que es otra forma de entender la política. Precisamente estas últimas semanas he tenido que escuchar muchas veces aquello de que Ciudadanos en Andalucía pues está facilitando un gobierno a cambio de nada. Yo creo que no se trata de a cambio de nada, o sí, a cambio de nada para nuestro partido o para los diputados de Ciudadanos, pero sí para el conjunto de los andaluces. Eso es lo que hay que poner encima de la mesa hoy, el interés general de los españoles. Y el interés general de los españoles es que España tenga estabilidad, que España siga en la línea, aunque leve, pero de crecimiento en la que estamos, y que no se cree esa incertidumbre que se está creando, y los datos del desempleo del propio mes de enero así lo reflejan, de que en muchas cuestiones los inversores y las empresas no saben qué escenarios se van a encontrar dentro de un mes o mes y medio. Esto provoca desestabilidad y al final vamos a lo que hace unos meses pretendíamos y creo que conseguimos en Andalucía con este modelo de acuerdo, que era dar estabilidad, dar credibilidad, poner en marcha las instituciones y a partir de ahí pues empezar a hacer oposición, en el caso nuestro, que es donde Ciudadanos estará, porque como bien saben, Ciudadanos no estará en un gobierno que no presida. Déjeme plantearle un futurible
y no me hable de política ficción, porque yo creo que es muy probable que pueda ocurrir. Y como van a empezar las negociaciones de los grupos más pequeños al mayoritario, salvo con el Partido Popular, puede ocurrir que Pedro Sánchez alcance acuerdos, por ejemplo, con el PNV, con Coalición Canaria, incluso con ustedes, y llegue la tesitura de empezar a negociar con Podemos y que esté el Podemos ante el Rubicón de decidir si apoyan ese gobierno o ir a unas nuevas elecciones. ¿Ve usted probable ese escenario? No lo veo muy probable, pero bueno, es predecible, ¿no? Es posible que se pudiera dar. Yo entiendo que la situación y el posicionamiento de Ciudadanos en todo este proceso lo hemos venido manifestando muy claro y no hemos engañado a nadie desde el 20 de diciembre. Dijimos que nosotros íbamos, incluso con nuestra abstención, a favorecer la posibilidad de que hubiera un gobierno en España. Y eso lo hemos planteado al Partido Popular, se lo hemos planteado al Partido Socialista y al resto de fuerzas políticas. Lo que ocurre es que, como le decía antes, hay cuestiones que para nosotros son completamente infranqueables, porque además es nuestro compromiso con los españoles y concretamente también con todas aquellas personas que creen realmente que España está mejor unida que separada. Yo creo que esas son cuestiones que, en el caso de Podemos, pues nos hacen, y lo han reconocido tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera, nos hacen incompatibles para poder gobernar, pero no para poder legislar. Ahí sí podemos entrar en el debate de todas esas reformas que planteamos y en las que coincidimos, incluso con Podemos, en muchas cuestiones, pero no para entrar en un gobierno en el que estén, repito una vez más, los que quiero, insisto, porque creo que debe quedar muy claro, los que en este momento quieren romper este país. Y la prueba la tenemos evidente con lo que ha pasado con la propia composición de la mesa del Congreso de los Diputados. Es decir, es que yo creo que hay quien respetamos las normas democráticas, el ordenamiento jurídico y la Constitución, y hay quien creen que todo vale, y todo no vale en política, o al menos nosotros no participamos de eso. En ese pacto de gobierno futurible, posible o no, de PSOE y Ciudadanos, ¿Ciudadanos querría entrar en el gobierno? No, Ciudadanos no va a entrar en el gobierno, ya lo hemos dicho. No vamos a entrar en gobierno que no presidamos, ni en España, ni en Andalucía, ni en Madrid, ni en ningún otro lugar. Creo que eso ha quedado ya manifiestamente hecho, ¿no? Y hecho y constatado, como ha pasado aquí en Andalucía. Había muchas apuestas que decían que nosotros entraríamos el 21 de diciembre en el gobierno de la Junta de Andalucía, incluso ya nos atribuían algunos cargos, ¿no? Pues miren ustedes, no. ¿Por qué? Pues porque realmente creemos que podemos construir desde la oposición. Eso es importante. ¿Es una nueva forma de hacer política en Andalucía? Pues sí. Hasta ahora, bueno, pues se practicaba la política que, por ejemplo, Izquierda Unida en la última legislatura, a la que yo le digo eso de dame pan y dime tonto, ¿no? Estoy ahí dentro, tú me das lo que yo te pido y tiramos para adelante. No, mire usted, yo no quiero nada para Ciudadanos. Yo no quiero nada para ningún... No quiero coches oficiales, no quiero cargos públicos, no quiero nada de eso, no queremos sillones. Una frase tan de moda que estamos escuchando últimamente. Nosotros dijimos en marzo, y remito a la hemeroteca, y yo lo dije en varias ocasiones, y creo que tuve la oportunidad con usted también de decirlo en algún programa, que no se trataba de pactar con quién, sino para qué. Y esa misma frase se la escuché ayer a Pedro Sánchez cuando se dirigía a los medios de comunicación después de que el rey le hiciera el encargo de formar o intentar formar gobierno. Eso es lo importante, el intentar hacer que las cosas cambien y a cambio solo pedir un beneficio para el conjunto de los ciudadanos. ¿Se está entendiendo? Creo que sí. Los resultados del 20 de diciembre en Andalucía lo demuestran. Algunos vaticinaban un batacazo de Ciudadanos enorme porque habíamos apoyado una investidura o porque habíamos aprobado unos presupuestos. Y en cambio hemos crecido un 65% desde marzo hasta diciembre. Yo creo que eso es lo que realmente avala esta nueva forma de hacer política, y esa nueva forma de hacer política creo que podría ser extrapolable al Gobierno de España si realmente allí entendieran que hay algunos que lo que queremos es contribuir a reformar las cosas, que pueda haber un gobierno de transición, porque estamos en una segunda transición democrática, y que en ese gobierno de transición, si en el año 78 tantas fuerzas políticas tan dispares, con ideologías tan diferentes, que venían incluso algunos todavía con el recelo de una guerra civil, fueron capaces de sentarse y llevar a cabo un trabajo para poder poner en marcha la democracia en este país, ¿por qué hoy, 34 años, 35 años después, no somos capaces de hacerlo? Porque simplemente algunos están mirando el interés partidista, el interés de sus propios partidos, en algunos casos incluso el interés personal. Y ahí es donde yo creo que radica gran parte de la diferencia de la política que Ciudadanos está poniendo en marcha en Andalucía y que pretende también trasladar al conjunto nacional. Permítame que vuelva a su primera respuesta. No nos vamos a levantar
de la mesa de negociación hasta que lleguemos a un acuerdo. Y esa primera negociación va a ser con el PSOE. ¿Ustedes afean cualquier posibilidad de que haya una repetición de elecciones? Hombre, nosotros creemos que no es bueno que haya una repetición de elecciones, pero también estamos preparados para ir a ellas. Es decir, yo creo que casi todos los partidos políticos, y especialmente Podemos y algunos otros, están ya en modo elecciones. De hecho, las manifestaciones, la forma de reaccionar cuando todavía no se ha salido de la entrevista con el rey, ya se está provocando o se está proponiendo un gobierno, o esas filtraciones que parece que surgen de casualidad, no solamente de conversaciones, sino de imágenes ya de un gobierno conformado, con 6 representantes de cada partido, con vicepresidencia, con ministerios repartidos. Yo creo que todo esto forma parte del tacticismo y de eso que les decía, de ese modo, están en modo elecciones algunos partidos. Nosotros estamos en modo intentar construir y crear un gobierno para España. Supongo que le satisfará, supongo que le regalará al oído que Susana Díaz haya dicho ya en varias ocasiones que ella prefiere un pacto con Ciudadanos antes que con Podemos, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo la situación real, por la experiencia que ella está teniendo en Andalucía, pues le parecerá más favorable esa situación porque está viendo cómo desde la sensatez, desde la humildad, desde las propuestas, se están pudiendo sacar adelante muchas cosas que eran necesarias en la comunidad autónoma andaluza. Y yo creo que eso, bueno, pues lo trasladará un poco al escenario nacional. Yo creo que Susana conoce perfectamente la trayectoria y personalmente Albert Rivera conoce de su capacidad de diálogo, conoce de su capacidad de entendimiento y por lo tanto le será más fácil probablemente hablar con alguien que está dispuesto a escuchar que con alguien, como el caso de Pablo Iglesias, que viene ya a imponer incluso un gobierno futuro, ¿no? Yo creo que esas diferencias son importantes a la hora de sentarse y de intentar solucionar los problemas. Pero insisto, si todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo, o al menos una gran mayoría, en que hay un tronco de cuestiones importantes en las que nos podemos poner de acuerdo, pues sentémonos y no nos levantemos hasta que lleguemos a esos acuerdos. Y después hablemos de gobierno o hablemos de la posibilidad de conformar, como decía el señor Pablo Iglesias, esos ministerios con esas carteras. Lo importante ahora no es eso, lo importante es saber qué queremos hacer con este país y ver quién tiene un proyecto para España y quién tiene un proyecto para su partido. Luego seguramente en la segunda parte de la entrevista, cuando se incorporen Carmen Torres, Isabel Morillo, Ángela Cañales y Antonio Bendaño, recuperaremos este asunto de complejidad política enorme, pero me gustaría preguntarle al menos 2 o 3 cuestiones estrictamente de Andalucía. En el Parlamento andaluz, comisión de investigación, ¿cree usted que arrojará luz o está sirviendo más como ariete de desgaste al adversario político? Y en segundo término, si a usted le molesta que, como presiden esa comisión, les estén acusando especialmente desde Podemos y del Partido Popular de ser la muletilla del PSOE. Bueno, empezando por la segunda, no me molesta en absoluto. Creo que estamos haciendo un trabajo impecable y prueba evidente es que, bueno, en la próxima semana, creo que es el martes, ya está convocada la comisión para el orden de comparecencias, ¿no? Cuando lo que parecía que decían Podemos y el Partido Popular era que no iba a haber comisión de investigación porque Ciudadanos la iba a impedir, que no se iba a poder, no iba a comparecer la presidenta de la Junta de Andalucía porque Ciudadanos iba a ser la muletilla que lo iba a impedir. Mire usted, cuando todo eso se ha visto que no era lo que decían, ahora el problema es si viene antes o viene después. Para nosotros lo importante es que al final se sepa qué es lo que ha ocurrido con los cursos de formación en Andalucía. Y en ese sentido incluso hemos elaborado un listado que finalmente de 145 comparecientes, junto con otras fuerzas políticas que han sumado más de 500 propuestas y que ha quedado reducido a 69 por el acuerdo de todas esas fuerzas políticas que están en la mesa. ¿Qué ha ocurrido? Pues mire usted que hay algunos que proponía el PP que no vienen y otros que proponía el PSOE que no vienen, porque cuando el Partido Popular dice, como le he escuchado decir estos días, que no venía el señor Guerrero, no dice que el señor Carlos Roja tampoco viene porque Ciudadanos ha votado en contra y es diputado del Parlamento, en este caso ya del Congreso de los Diputados en Madrid del Partido Popular. Pero además también hemos impedido una estrategia que quería poner en marcha el Partido Socialista en la comisión de investigación, y era que comparecieran consejeros de otras comunidades autónomas,
donde también ha habido fraude de la formación y Ciudadanos lo ha votado en contra. Ahí callan la boca, pero en otras cuestiones que a ellos les interesa por cuestiones partidistas, pues evidentemente lo sacan. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y yo creo que es un trabajo muy complicado, muy difícil, en el que también hay que agradecer, porque no todo es malo, que otras fuerzas políticas estén también intentando que las cosas salgan adelante, pero que cada uno tendrá que explicar lo que tenga que explicar. Yo no sé cómo va a explicar Izquierda Unida que vota que no vengan consejeros de la anterior legislatura del Partido Socialista y cómo no apoya que venga, en este caso, la presidenta de la Junta de Andalucía. Pues que lo explique Izquierda Unida. Por eso le decía antes que esa política del dame pan y dime tonto, pues la hemos estado sufriendo mucho tiempo en Andalucía. Y el Ciudadanos no nos va a doler en prenda, ni vamos a mirar el apellido de nadie que tenga que venir a comparecer a esa comisión de investigación, porque los andaluces se lo merecen, porque ya está bien. Esto empezó hace muchos años. En la anterior legislatura se pudo poner en marcha y no se hizo sencillamente porque Izquierda Unida no le dio la gana, no quiso. Y si hoy hay una comisión de investigación en Andalucía, es porque Ciudadanos ha votado esa comisión, ha conseguido unanimidad y encima la presidimos. Pero aquí y en Madrid. Y en cambio en Madrid el Partido Popular no ha aprobado la comisión y encima ha incumplido el acuerdo que tiene con Ciudadanos en la comunidad autónoma. Dos cuestiones muy breves. Le pido un ejercicio de concisión sobre dos ayuntamientos. El Ayuntamiento de Sevilla. ¿Usted cree que puede haber un acercamiento entre el alcalde Juan Espadas del Partido Socialista y Ciudadanos ante las desavenencias públicas y soterradas que está teniendo el PSOE con Participa Sevilla? Yo creo que hay muy buenas relaciones y lo digo porque habitualmente hablo mucho con Javier Millán, nuestro portavoz en el ayuntamiento, y con el señor Espada. Hay muy buenas relaciones y hay una sintonía. Lo que ocurre es que también en determinados temas, pues lógicamente hay posicionamientos que están enfrentados. Pero entiendo que hay sintonía. Y eso no significa que haya que entrar en un gobierno ni que haya que apoyarlo todo de un gobierno. Y por lo tanto puede haber entendimiento en el sentido de sacar adelante temas importantes para Sevilla que no solamente mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, sino que además también contribuyan a mejorar, en este caso, si es posible, la creación de empleo y la actividad económica. Por lo tanto, no veo ninguna dificultad para que eso se produzca. Y en Jaén, en el Ayuntamiento de Jaén, ¿está usted satisfecho? ¿Apoya ese acercamiento, ese apoyo cerrado de Ciudadanos con el Partido Popular en el Ayuntamiento jienense? Pues tengo que confesarle públicamente que no lo apoyo. Es decir, hay cuestiones que no me gustan en este momento que se están produciendo por parte de nuestros representantes en el Ayuntamiento. Hay algunas cuestiones polémicas, ¿no? Hace unos días por ejemplo, se han liberado el sueldo, ¿no? Ha habido una subida de sueldo, que eso va totalmente en contra de lo que nosotros estamos defendiendo, pero también soy consciente de que el Comité de Garantías pues tiene en marcha un informe y ha pedido explicaciones a los concejales y siempre vamos a respetar el beneficio de la duda hasta que esos informes se completen. Si la actuación no se ajusta a lo que Ciudadanos defiende, pues finalmente estos compañeros y compañeras tendrán que renunciar a esos sueldos o tendrán que someterse en este caso a la disciplina del partido. Venga, señor Marín, vamos a hacer una pausa. Volvemos en 5 minutos aquí en Acento Andaluz con el líder, el portavoz de Ciudadanos en Andalucía. Esta noche escuchamos el acento andaluz de Juan Marín, el líder, el portavoz de Ciudadanos en Andalucía, una entrevista que comenzamos hace unos instantes, a la que se incorporan dos de nuestros habituales tertulianos, que en este caso nos acompañaron la pasada semana. Isabel Morillo, buenas noches. Hola, buenas Igualmente noches. Ángela Cañal, bienvenida de nuevo. Y se estrenan hoy Carmen Torres, periodista del Mundo, uno de los referentes políticos de la información en nuestra comunidad. Buenas noches, Gracias, bienvenida. buenas noches. Igualmente el director de AndalucesDiario.es, Antonio Menaño, buenas noches. Hola, buenas Bueno, noches. pues señor Juan Marín, es todo vuestro. Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito de Andalucía también, no solo del escenario nacional. En una entrevista que publicamos el domingo en El Mundo, usted hablaba por primera vez de líneas rojas en el pacto con el PSOE. Explicaba que si no se cumplen algunas de los acuerdos, como la reforma de la ley electoral o la armonización del impuesto de sucesiones, ustedes se replantearían el pacto. ¿Qué significa replantearse el pacto y qué medidas podrían tomar si eso no ocurre? Bueno, evidentemente nosotros tenemos un acuerdo de investidura firmado y que es público y todo el mundo conoce, al igual que ese acuerdo que firmamos para la ley de presupuestos de 2016, y efectivamente hay una serie de puntos que consideramos que son de obligado cumplimiento, permítanme la expresión. Yo decía en esa entrevista que usted dice precisamente que el impuesto de sucesiones en Andalucía no es una línea roja de Ciudadanos.
es una línea roja de los andaluces. Y es una línea roja de los andaluces que hemos plasmado en un documento porque la inmensa mayoría de los andaluces durante esa campaña electoral que hicimos antes del 22 de marzo y después del 22 de marzo nos han venido reclamando que esa injusticia deje de suceder en nuestra tierra. Y para eso, bueno, pues hemos creado un grupo de trabajo y en ese grupo de trabajo, ya le adelanto, todavía no se lo hemos trasladado al Partido Socialista, en el que vamos a hacer una propuesta de armonización progresiva del impuesto de sucesión en Andalucía para los próximos 3 años. Es decir, creemos que tenemos que ir a cumplir esos acuerdos, igual que para nosotros también es un acuerdo y una línea roja infranqueable que de una vez por todas en Andalucía el voto de los andaluces valga exactamente lo mismo allá donde se produzca. Y es cierto que con el planteamiento que nosotros hemos hecho de reforma de la ley electoral andaluza y en lo que afecta solo a las competencias que son autonómicas, porque no podemos entrar en todo lo que tiene que ver con la reforma de la LORE, que se podría hacer ahora precisamente si se negocia a nivel nacional ese acuerdo de unidad para que pueda salir adelante la legislatura, pues vamos a plantear cuestiones que acercan mucho a esa propuesta de un ciudadano, un voto en Andalucía, lo que habíamos venido defendiendo a lo largo de la campaña electoral. También es una línea roja importante el hecho de que los acuerdos que hemos firmado con motivo de los presupuestos 2016 se ejecuten. En estos días, en la comisión de seguimiento, en la cual tengo un contacto bastante habitual, especialmente con el vicepresidente, el señor Jiménez Barrio, y en el que hablamos habitualmente de cuestiones que afectan a ese acuerdo, pues le he transmitido la necesidad de poner en marcha una serie de propuestas que algunas de ellas ya estaban recogidas incluso en la anterior legislatura, pero no se habían ejecutado y que tienen que ver con el desarrollo de políticas económicas importantes que hay que poner en marcha en Andalucía, como por la misma ley de emprendimiento o todas esas medidas en favor de los autónomos y los emprendedores de más de 125 millones de euros que se tienen que poner en marcha las órdenes en este trimestre. Yo creo que si todas estas cuestiones que son fundamentales para crear empleo, para garantizar bienestar y que en definitiva han sido firmadas, por eso no queríamos que el acuerdo fuera de palabra, como decía el señor Maillo, la desconfianza nosotros, bueno, pues la hemos dejado apartar con esa firma de documentos. Si eso no se cumple, pues lógicamente tendremos que plantearnos que si el acuerdo no se cumple, habrá que hablar de nuevo. ¿Hasta qué punto, señor Marín, esta demanda que usted plantea, aparte de sobre la mesa de la Comisión de Seguimiento del Pacto en Andalucía, puede estar también en las conversaciones que tenga Ciudadanos con el PSOE para formar un gobierno de la nación? Porque, bueno, yo soy periodista y no creo en las casualidades y bueno, que ese discurso ahora se endurezca un poco por su parte en una semana que es crítica, ¿no?, para la conformación de un gobierno. No sé si esas demandas de Ciudadanos en Andalucía pueden estar también sobre la mesa de Albert Rivera y de Pedro Sánchez. Absolutamente y rotundamente no. Andalucía no va a ser moneda de cambio ninguna con el gobierno de España y en esta cuestión tengo que decir además que no he recibido, y estoy en la Ejecutiva Nacional. Como saben ustedes, estoy al tanto de todo lo que se está hablando dentro de lo que es mi partido y no hemos recibido absolutamente, ni he recibido personalmente, ninguna instrucción que afecte a nuestras relaciones en Andalucía con el gobierno del Partido Socialista en los acuerdos que tenemos firmados y que eso pueda afectar de alguna manera a negociaciones a nivel nacional. Para nada. Absolutamente ninguna. Nosotros hemos firmado aquí, igual que hemos firmado en Madrid con el Partido Popular. No se va a romper en Madrid con el Partido Popular si el Partido Popular cumple, igual que no se va a romper aquí si aquí se cumple, porque lo que se firma precisamente para dar garantía de que eso se va a llevar a cabo. Y si en este ejercicio, y le pongo un ejemplo muy claro, en las medidas de los presupuestos, ya este mismo mes todos los andaluces han visto, o los 2.900.000 andaluces han visto como el tramo autonómico del IRPF ha bajado. Son 10 millones más de euros en circulación para todos los andaluces para el consumo. Ya es efectivo. El resto de medidas se tienen que ir ejecutando porque lo que no nos va a valer ni nos va a servir es que nos llegue septiembre y nos diga el Partido Socialista que estos acuerdos de los presupuestos 2016, como no hemos podido cumplirlo por A o por B o por H, los vamos a incorporar a los presupuestos de 2017. No, mire usted, yo lo he firmado para que se cumpla en este ejercicio. Y si usted no cumple, yo me tendré que replantear, por supuesto, y mi partido, no yo, mi partido y el grupo parlamentario, nuestro apoyo a las cuestiones que hasta ahora mismo
estamos poniendo en marcha entre ambas formaciones políticas. ¿Y cuál sería, perdón, la medida esa? Bueno, hay muchas que yo creo que son importantes. ¿Cómo se le retira la confianza, por ejemplo, a la presidenta? Pues mire usted, hay muchas cuestiones que yo creo que son planteables, no solamente con la aprobación de los presupuestos, hay muchas proposiciones de ley que se van a llevar al Parlamento, usted lo sabe igual que yo, que son fundamentales para el futuro también de nuestra comunidad autónoma, aunque actuemos con responsabilidad y vayamos a intentar que todo eso salga adelante, pero lógicamente hay líneas que no se pueden sobrepasar, porque cuando se rompe la confianza y no se cumplen los acuerdos, se rompe todo. Es muy difícil construir confianza, y más entre dos partidos políticos que defendemos posicionamientos, en algunos casos muy diferentes y también en otros coincidentes, igual que coincidimos también con Podemos o coincidimos con el Partido Popular en muchísimas cuestiones. Pero la confianza es clave, y en el momento en el que nosotros entendamos, o el Partido Socialista también puede ser al revés, que pueda elegir otro socio de gobierno si gobierna con el señor Pablo Iglesias en Madrid, pues lógicamente esos acuerdos pues pueden quedar en nada, incluso, como también hemos planteado en esa comisión de seguimiento, la posibilidad de revisar esos acuerdos incorporando algunas otras medidas que consideremos necesarias para mejorar, en este caso, los servicios. Se plantean, perdón. Dígame. Una moción de confianza, una moción de censura a la presidenta, eso retirarle... no depende de Ciudadanos, eso depende de la Cámara y del resto de fuerzas políticas, pero lógicamente si Andalucía no va en la línea o en la dirección que creemos oportuna y se plantea una moción de censura o se plantea cualquier otra alternativa, si esa confianza se ha roto, pues Ciudadanos no va a tener ningún problema. Que esa estabilidad política... No tenemos ningún compromiso más allá de lo firmado. Esa política, señor Marín, de la que presume Susana Díaz, incluso en el ámbito nacional, poniendo a Andalucía como ejemplo de estabilidad política y de un gobierno estable y garantizado sin ningún tipo de problema, vemos que no hay tanta estabilidad, ¿no? Hay una serie de compromisos que si no se cumplen, ustedes dicen que estarían dispuestos a dejar de apoyar a... En tanto, en cuanto se cumplan, esa estabilidad estará en marcha. La señora Susana Díaz dijo en la sesión de investidura: mi palabra es mi patrimonio. Firmaron estos documentos. Hasta ahora tengo que decir que la relación es fluida. Es verdad que en estos últimos meses, quizás a raíz de las elecciones nacionales, ¿no?, y después de que Ciudadanos se mantuviera firme, precisamente en un posicionamiento que el Partido Socialista no comparte, y es que la presidenta de la Junta fuera a comparecer, que comparecer hay que aclararlo a todos los telespectadores. Aprovecho esta ocasión, que alguien vaya a comparecer a una comisión de investigación es simplemente a ayudar a esclarecer o aportar explicaciones que de alguna manera puedan dar luz a un problema como ha sido el de la formación en Andalucía. En otros países europeos ir a una comisión es algo muy normal. De hecho, nosotros tenemos diputados, como el caso de Javier Nar, que ha ido en Cataluña a una comisión de investigación y no ha pasado nada. Nadie está tan a la defensiva con esta comparecencia suya en el fraude de la formación. ¿Qué es lo que cree que teme tanto? Yo, digamos, por la experiencia y por lo poco que he podido hablar de este asunto en concreto, porque cuando se ha planteado, nosotros hemos dicho un no radical y que evidentemente íbamos a mantener la comparecencia de la señora Díaz, al igual que otros exconsejeros y consejeros también actuales y otros cargos también del Gobierno de España, pues yo creo que lo que de alguna manera siente o piensa el Partido Socialista es que es injusto que alguien que no ha participado, y lo ha dicho públicamente, en esta subvención, en la concesión de estas ayudas, pues tenga que dar explicaciones. Pero nosotros no consideramos eso. Creemos que es sano, que creo que es democrático que la presidenta de la Junta, y lo he dicho, si yo fuera, creo que precisamente en esa entrevista que hicimos hace unos días, lo dije públicamente, si yo fuera el presidente de la Junta de Andalucía o fuera el presidente de la Comunidad Autónoma X, yo sería el primero en querer ir a dar explicaciones, porque ahí acaba cualquier sombra de duda y a partir de ahí, pues evidentemente no hay límite para que nadie, que de hecho no debe de haberlo, nosotros no lo vamos a poner para que nadie venga a comparecer. Otras fuerzas políticas sí están poniendo límites para que algunos comparecientes no vengan. Nosotros no lo estamos haciendo, ¿no? Disculpe, Juan, ¿vincula usted la crisis en el pacto de gobierno, en la relación con el PSOE, con la comparecencia de Susana Díaz en la comisión? Usted incluso ha hablado de un enfriamiento que el portavoz del Gobierno andaluz ha confirmado el martes. Cree que los problemas vienen a raíz de eso.
de que hayan citado a la presidenta a comparecer en la comisión de investigación. ¿Cree que el incumplimiento de esos acuerdos puede ser como una represalia o una consecuencia de esa citación? No creo. Yo creo que es simplemente una cuestión de que vayan digiriendo de una vez por todas que en Andalucía vamos a un nuevo mecanismo normalizado donde todos los responsables públicos, cuando hayamos hecho algo indebido, pues tengamos que dimitir, o simplemente cuando se nos cite tengamos que comparecer. Hasta ahora eso no se ha producido. Yo creo que, insisto, es algo sano para la democracia, es algo sano para los andaluces, y eso genera confianza. Lo que ocurre es que es verdad que, bueno, que hay que entender que hay un posicionamiento por parte del Partido Socialista y una gran parte del Partido Socialista que no va a entender por qué la señora Díaz tiene que ir. Y nosotros tenemos un posicionamiento diferente. ¿Que esto ha podido enfriar un poco la relación? Sí, pero mientras que los acuerdos se sigan cumpliendo, y antes también se lo he reconocido, mi relación y mis conversaciones en la comisión de seguimiento y de mis compañeros con los tres representantes del Partido Socialista, que son el señor Mario Jiménez, el señor Jiménez Barrio y el señor Cornejo, pues es fluida, no hay ningún problema cada vez, bueno, no hay ningún problema, con las diferencias en algunas cuestiones, porque claro, lógicamente hay veces que solicitamos determinadas cuestiones, o ellos nos solicitan determinadas cuestiones que no compartimos, pues simplemente hay que decir que no, y yo creo que eso es lo razonable. En las cuestiones importantes ya hemos demostrado que en Ciudadanos se puede confiar. No nos ha temblado el pulso cuando han llegado unos presupuestos a la Junta, a la Cámara, y esos presupuestos hemos mantenido un criterio, se han cumplido. Es cierto que no ha sido fácil, porque no ha sido fácil que el Partido Socialista diera marcha atrás en el tema del impuesto de sucesiones, y no ha sido fácil otro tipo de negociaciones dentro de esos acuerdos. Pero al final hemos llegado a un entendimiento y las dos partes hemos tenido que ceder. Yo creo que eso es lo importante, que ese clima continúe por el bien de Andalucía. Después el Partido Socialista defenderá su proyecto y nosotros el nuestro. Y en este sentido, lo digo una vez más, lo puedo decir de mil formas, pero no más claro, Ciudadanos va a citar a esta comisión ahora y en el segundo turno, y a las comisiones que vengan, a quien consideremos que puede arrojar luz. Si no, no lo hubiéramos hecho. Y por eso me duele, y se lo tengo que confesar, me duele que el Partido Popular, en este caso, cuando ha anunciado el señor Moreno Bonilla que la señora Fátima Báñez podía dar la sorpresa y dar luz en esta comisión, cuando haya llegado la hora de votar su comparecencia, el Partido Popular haya votado en contra. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para hacer un circo mediático de una comisión de investigación? ¿O para realmente intentar averiguar de una vez por todas qué ha sucedido y pasar páginas con las consecuencias y las responsabilidades que se deriven de esta comisión? Nosotros estamos para esto último. Otros, insisto, siguen estando solo y exclusivamente para sacar rédito político. Y ahí no nos van a encontrar ni el PSOE ni, por supuesto, el Partido Popular. Ahora está todo el país está un poco en vilo en relación a la investidura. Usted participó muy activamente en el proceso de investidura de Andalucía. No sé si cree que el modelo de gestión de la investidura andaluza es exportable a España en estas circunstancias, o más bien todo lo contrario, porque se alargó demasiado tiempo. Pues es una pregunta complicada de resolver o de contestar, porque en este momento, sinceramente, igual que todo el mundo está confundido, nosotros también, y cuando digo nosotros, incluso la propia clase política, los propios responsables públicos, muchas veces, cuando estamos en algún debate o estamos hablando de este asunto, pues no lo tenemos muy claro. Hay cuestiones que yo creo que hay que resolver en este caso en el Parlamento andaluz, con una reforma del reglamento, que nosotros hemos defendido también. Creemos que tiene que haber un gobierno, y ese gobierno lo tiene que facilitar también una norma, y en este caso pues probablemente también haya que hacer reformas a nivel nacional para que este tipo de situaciones no se produzcan ni se alarguen eternamente, porque tengo que recordar, y si no corríjanme, que incluso en esta situación actual de incertidumbre, si no se produjera esa investidura o esa sesión, si el señor Pedro Sánchez no hubiera aceptado tampoco, podríamos estar pues prácticamente casi una legislatura, casi 4 años. Creo que en Bélgica estuvieron casi 2 años y medio sin gobierno, ¿no? Yo creo que ese tipo de situaciones se pueden arreglar en los reglamentos de esas reformas de las que hablábamos antes, y dejar muy claro
en un proceso, después de un proceso electoral, cuáles son los pasos para que finalmente se forme un gobierno. Y si lo tiene que formar porque no hay otro candidato, finalmente el de la lista más votada, pues tendrá que hacerlo. Yo creo que ahí sí tenemos que ponernos de acuerdo, pero hacen falta reformas porque actualmente con la legislación vigente no es exportable el modelo. ¿Cuál es su gobierno ideal para España? Pues Albert Rivera, presidente, con mayoría absoluta, pero esto no va a ser posible. Viable. Pues ahora mismo la situación, yo creo que, bajo mi punto de vista, y esto es una opinión completamente, lógicamente personal, y sabéis que suelo mojarme, no suelo quedarme callado, yo creo que tenemos que ir a un entendimiento entre Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, y de ahí sacar unas reformas importantes, llevar a cabo un planteamiento a medio plazo, una legislatura no excesivamente larga, donde se puedan llevar a cabo esas reformas y que finalmente, bueno, pues las tres fuerzas acuerden quién gobierna, ¿no? Y ese gobierno de PSOE, PP y Ciudadanos, que por el que usted apueste, ¿por quién estaría presidido? Es decir, usted, ya que se ha mojado, ¿qué prefiere, que Pedro Sánchez sea presidente o que Mariano Rajoy sea presidente? Pues mire usted, yo siempre he apostado porque la lista más votada fuera la que presidiera, y sí, y lo hemos defendido, el Partido Popular también lo ha defendido. En este caso, bueno, hay muchas dificultades para que eso fuera posible, y también he dicho muchas veces que cuando hacen falta renunciar a algunas cuestiones, pues también hace falta hacerlo. Yo creo que es un momento donde hay que practicar bueno, pues una política, o en este caso un diálogo con mucho temple, con mucha serenidad, y sobre todo pensando en que no va a ser, o puede no ser, o todo indica que no va a ser una legislatura excesivamente larga, si finalmente se produce la consecución o la puesta en marcha. ¿Pero usted cree que el señor Rajoy, por todos los casos de corrupción, yo veo muy complicado? A un lado, ¿cree que el señor Rajoy debe de retirarse? Si yo fuera el señor Rajoy me retiraría. Pero si se produce ese acercamiento que, bueno, por lo que estamos viendo en las últimas horas, se ve muy próximo, ¿no? O por lo menos la impresión desde fuera, un acuerdo del PSOE con Ciudadanos de algún tipo. El mayor esfuerzo de Ciudadanos estaría en intentar convencer al PP de que se abstenga y deje paso a un gobierno que pueda estar presidido por Pedro Sánchez, o el mayor esfuerzo va a estar a convencer a Pedro Sánchez de que dé un paso y deje gobernar al PP. Puntualizar, en primer lugar, que no hay ningún inicio de conversaciones hasta mañana a las 11. Por lo tanto, no hay ningún planteamiento de acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista, igual que tampoco lo hubo con el Partido Popular, porque finalmente el señor Rajoy, y así lo manifestamos, no consiguió, no pudo hablar, parece, pero no consiguió finalmente tampoco, bueno, pues el que el Partido Socialista entrara en esas conversaciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, no ha habido ningún ambiente puede haber mucho, pero después hay un ambiente espectacular para la corrida de toros, pero después ha sido un fiasco, ¿no? Yo creo que en este caso no ha habido, vamos, no es que yo crea, es que no lo ha habido. Eso ha habido conversaciones anteriores entre Pedro Sánchez, Albert Rivera, entre Mariano Rajoy, Albert Rivera, entre Albert Rivera y Pablo Iglesias, han hablado todos, pero ahora, desde el momento en el que Pedro Sánchez ha recibido el encargo de formar gobierno y de someterse a esa sesión de investidura, hasta mañana no se va a producir ese primer encuentro, que si no recuerdo mal, creo que es a las 11 de la mañana. Pero cuando está previsto. Si se diera, estamos hablando en hipótesis, claro. ¿Intentarían ustedes convencer al PP para que se abstuviese? No, esa no es nuestra labor. La de convencer al PP tiene que ser labor de Pedro Sánchez. Nuestra labor es la de sentarnos y poner puntos en común, que creemos que hay mucho entre las tres formaciones políticas, e intentar convencer a las dos partes de que es posible arrancar esta legislatura y hacer la reforma. Esa es nuestra labor. Nosotros, verá, hemos hecho, o se nos ha asignado un papel de mediadores en algo en el que no somos mediadores ni comisionistas. Lo que sí es verdad es que estamos dispuestos a estar en esa mesa que decía al principio y no levantarnos de ella hasta que unos y otros sean capaces también de entender que es necesario que España empiece a funcionar. Y en esa labor va a estar Ciudadanos, estoy convencido. Ahora, ir a decirle al PP, oye, abstente para que Pedro Sánchez sea presidente, esa labor no la vamos a hacer nosotros, la tendrá que hacer el Partido Socialista. ¿Le sorprendió a usted, porque a muchos analistas sí, les sorprendió que Mariano Rajoy pues diera más bien un paso atrás y que después de las elecciones no empezara pues a contactar con ustedes justamente para hablar no genéricamente, sí, sino de pactos, de detalles, de contenidos? ¿Les sorprendió eso? Nos sorprendió y además yo diría que hasta nos disgustó, porque sufrimos algo parecido también en Andalucía, cuando
hubo la posibilidad, o existía la posibilidad también, de que el Partido Popular hubiera presentado una alternativa a Susana Díaz en Andalucía. No se llegó ni siquiera a pronunciar en ese sentido. Es verdad que aquí el argumento fue que apostamos porque la lista más votada sea la que gobierne. Pero independientemente de eso, ahora mismo yo creo que ha habido una primera reacción del Partido Popular, un tacticismo, yo creo que le salió muy bien en la primera reunión con el rey, cuando el señor Rajoy dejó prácticamente a todo el mundo fuera de lugar, descolocado con esa decisión de no someterse a la primera investidura, pero desde ahí hasta la segunda ocasión en la que lo ha recibido el rey, no ha habido ningún tipo de movimiento ni de acercamiento, entiendo, ni de propuestas. Tengo que confesarlo, no ha habido propuestas, solamente ha habido suma aritmética de si puedo o no puedo conseguir los apoyos suficientes sin hablar del fondo. Y ahí yo creo que el Partido Popular se ha equivocado, una vez más, y tendría que haber incluso planteado cuestiones como las que planteó a lo mejor el señor Sánchez ayer cuando intervino después de que se le designara para esta labor, en la que, bueno, puso encima de la línea una serie de líneas, de 4 áreas concretas, con una serie de propuestas, que a partir de ahí pues creo que habrá que hablar y habrá que dialogar. Yo creo que ahí el Partido Popular nos han dado fino en esta segunda semana y por lo tanto no ha hecho todo lo necesario para conseguir los apoyos. Pero bueno, tampoco sabemos si realmente hasta qué punto el Partido Socialista hubiera estado dispuesto a escuchar ni siquiera esas propuestas. Parece que hay cierta demonización, por llamarlo de alguna manera, de Podemos, ¿no? Nadie quiere tratar con Podemos. Yo le quería preguntar, por su experiencia en Andalucía, aquí sí que han votado a veces juntos, la oposición. Usted, que tiene un trato institucional ya con Podemos, que eso todavía no ocurre a nivel nacional, ¿cree de verdad que son tan difíciles de tratar como para excluir un acuerdo entre Ciudadanos, PSOE y Podemos a nivel nacional? No se trata de demonizar ni de la relación personal. Yo creo que Podemos es una formación política que tiene personas muy válidas y que aquí en Andalucía, igual que en otras comunidades autónomas y en muchos municipios en Andalucía donde estamos con ellos, hay una relación bastante buena en el sentido personal, buena en el sentido de llegar a debatir y a dialogar. Lo que ocurre es que hay posicionamientos políticos muy contrarios, ¿no? Entonces, yo creo que ha quedado manifiestamente claro cómo nosotros defendemos un modelo económico que nada tiene que ver con lo que defiende, en este caso, Podemos. No hablamos de banca pública, ya hemos tenido muchas experiencias de cajas de ahorro que nos han llevado a la ruina y que hemos tenido que pagar entre todos los españoles y entre todos los andaluces. No hablamos, en este caso tampoco, de la división territorial de España y de conceder privilegios a unos y a otros. Si hablan de reformas constitucionales. Por eso le he dicho que podemos legislar juntos, pero evidentemente es muy difícil gobernar juntos cuando tienes modelos económicos. Venga, última pregunta. El Ciudadanos es un gobierno PSOE, Podemos, con IU y otras fuerzas como el PNV. Yo no digo que formen parte de ese gobierno, está dejado muy claro que no vamos a entrar en un acuerdo donde están aquellos que quieran romper España y aludir a Podemos y tal, pero abstenerse, usted hablaba antes de abstenerse. En esa fórmula que usted me plantea, creo que es prácticamente imposible. La abstención de Ciudadanos no sé. No, entiendo que no. De todas maneras, no es una decisión, lógicamente, de Juan Marín, es una decisión del Comité Ejecutivo y del partido a nivel nacional, pero yo entiendo que no es posible. Bueno, ayúdenos a traer a Albert Rivera aquí y se lo preguntamos. Bueno, pues yo lo traigo, no se preocupe que yo se los traigo. Juan Marín, está encantado. portavoz de Ciudadanos en Andalucía, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros.